Que cantan en el coro. Gracias por animar nuestros corazones para alabar a Dios. Bien, ahora nosotros vamos a entrar a seguir en el estudio del libro de Apocalipsis y nos encontramos en el capítulo 18, Apocalipsis capítulo 18, y ya hemos comenzado parte a hablar sobre este capítulo, cómo este capítulo describe el sistema económico final mundial que va a haber aquí en la humanidad, que va a ser supervisado y operado por el anticristo en el poder de Satanás. Pero cuando leemos este capítulo 18, el enfoque se encuentra en el juicio sobre este sistema mundial económico. Habla del juicio, la desaparición, la destrucción de este sistema. Y ya nos encontramos nosotros en el último capítulo antes de la venida de Jesucristo. Apocalipsis 19 es la venida del Señor Jesucristo y va a ser el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Y nosotros nos encontramos un capítulo antes, Apocalipsis 18. Este es el juicio del último gobierno humano, que va a haber aquí en la tierra. Saben que el profeta Zacarías vio este mismo juicio, pero lo vio mucho antes que el apóstol Juan, que él está revelándonos aquí, porque Dios le da todas estas visiones. Y es interesante lo que logra captar hace muchísimos años antes del apóstol Juan. Zacarías también pudo observar este juicio y lo vio de esta manera. Si vamos a Zacarías capítulo 5 y el verso 5, Zacarías 5, el versículo 5, y cuando vamos a leer estas líneas, estos pocos versículos, vamos a ver que es un poco complicado poder entender, así que solamente voy a dar un breve contexto para poder entender un poco a lo que leemos. Los judíos, después de los 70 años que habían estado en el cautiverio babilónico, ellos regresaron. Después de 70 años, así decía la profecía, iban a regresar a su tierra, iban a regresar a su propia tierra. Y es interesante que cuando ellos regresan, de alguna manera había ocurrido en ellos una renovación. Fueron restaurados a su tierra y abandonaron la idolatría pagana. La idolatría pagana era la que justamente los llevó al cautiverio babilónico. Pero después de estos 70 años, ellos regresan sin esa idolatría pagana. Era algo muy bueno. Pero no abandonaron la cultura pagana babilónica. Eso fue lo que ellos no abandonaron. La habían absorbido durante esos 70 años. Y esa cultura pagana babilónica era altamente materialista, muy materialista, caracterizados por la codicia, el anhelo y el deseo de ganancia. Y este pasaje actúa entonces como una reprimenda a ese desespero de ganancia, y habla entonces el profeta Zacarías respecto a esto. Y observemos lo que dice entonces en el versículo 5, Zacarías 5, verso 5, dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos, le dice a Zacarías, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa es un gran canasto. Este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. La tierra de Sinar es la tierra donde se construyó Babel y otras ciudades. Es cuando el profeta Daniel escribe en sus primeros capítulos que Nabucodonosor llevó los vasos
y todos los utensilios de oro del templo los llevó ¿a dónde? A la tierra de Sinar, ahí donde estaban los dioses de los babilonios. Y aquí está diciendo que lo llevó a tierra de Sinar. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Zacarías? Ve en visión, ve es el espíritu del materialismo egocéntrico, el desespero por ganar más. No lo tenía Israel cuando era el pueblo de pastores, cuando se dedicaba a eso, pero en su cautiverio babilónico habían adquirido esta mentalidad materialista. Babilonia los había hechizado y se había apoderado este espíritu de materialismo en cada uno de ellos. Y así será también en los últimos días, porque esta profecía va hacia Apocalipsis 18, está hablando de Sinar, está hablando de la misma Babilonia. Y fíjese en el verso 5 que dice, alza ahora tus ojos y mira que esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y dijo, esta es una efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Un efa, como vimos, es un recipiente, un canasto que contenía hasta cerca de 22 litros. Se utilizaba para transportar harina, cebada o granos. Era suficientemente grande como para que entre una persona pequeña allí. Y la representación aquí es de un gran cesto cargado de los pecados de Israel. Eso es lo que está hablando el profeta Zacarías, cargado de los pecados de Israel. Y esta cesta está lleno, está hasta el borde. Los pecadores de Israel son vistos entonces como pedazos de grano recogidos en un gran cesto hasta que este cesto esté lleno hasta el borde. Ahora este cesto y el grano eran una parte importante del comercio y de los negocios, por lo que también entra en juego este aspecto material, comercial. Y este es el nuevo tipo de pecado que Israel había adquirido allí cuando estuvo cautivo en Babilonia. Había influido mucho en la vida de ellos y seguía influyendo en ellos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy para Israel influirá en ellos y en el mundo que nos rodea hasta la venida del Mesías. Así será. Pero en el tiempo final se incrementará esto. Y se describe esto como ¿qué? En el verso 8 dijo, es la maldad. Esta es la maldad. Así se describe como la maldad. En la versión de la Septuaginta dice que simboliza la maldad. Así que esta es una maldad que va acumulándose, acumulándose, acumulándose y acumulándose. Y aquí el profeta entonces ve a los pecadores impíos y los ricos de los últimos días. Eso es lo que está visionando el profeta Zacarías. Está mirando un tiempo allá futuro cuando el comercio impío, el amor al dinero, el amor a las posesiones, el puro materialismo secular encontrará su forma final y consumada. Y en esto consiste con la Babilonia de Apocalipsis 18, que nosotros estamos estudiando, porque si revisamos brevemente el verso 11 del 18, Apocalipsis 18, dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Se está acabando el negocio de ellos. ¿No? El puro materialismo, las ganas de tener mucho más se les está acabando. Así que la Sinar aquí en Zacarías no es otro nombre que la Babilonia aquí en Apocalipsis 18. Pero la influencia de esta Babilonia va a ser mundial en este tiempo final. Va a ser mundial, va a llegar a todos los rincones del mundo. Noten que el cesto está lleno de la maldad, del comercialismo secular y está puesta sobre un pedestal en un templo en la tierra de ¿dónde? De Sinar, dice. Este es el cuadro entonces de un cesto que está lleno de iniquidad que está acumulada de manera mundial. El verso 7 allí en Zacarías dice, y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. La tapa se levantó solo tan brevemente con el fin de revelar ¿a qué? A una mujer sentada en el interior de este cesto. Una mujer se utiliza con frecuencia simbólicamente en las escrituras para el mal religioso. Puede ser porque por una mujer fue la que condujo a la raza humana a la iniquidad. Podría ser eso y también puede abarcar la realidad del diseño de Dios para el liderazgo de su iglesia
que está en manos de los hombres, y por eso Satanás siempre, en todo momento está tratando de revertir esto, como vemos hoy en día en muchas iglesias. Así que tenemos aquí un símbolo colectivo que es del pecado. Tenemos este cesto lleno de pecadores que se dedican a ¿qué cosa? A una maldad comercial. Y tenemos a esta mujer sentada en medio de ella, que es la maldad, dice el verso 8. Es maldad. Y es como cuando si se rompe la tapa, la mujer puede tratar de salir. Y por eso dice, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Es decir, cerró la tapa. Y la indicación de esto es que estos pecadores y toda su maldad no podrán escapar hasta el juicio final. Y por eso se está acumulando y acumulando y acumulando. Y luego el verso 9, allí en Zacarías 5, dice, alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. Estas dos personas que salían de arriba son mujeres, porque están en asociación con la mujer que está dentro del cesto, que es la maldad. Y estas dos mujeres tienen alas como de cigüeña, y las cigüeñas en el Antiguo Testamento, según Levítico 11:19 y Deuteronomio 14, son aves inmundas, lo que sin duda es una descripción de los demonios. Y dice, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Es decir, este cesto, este canasto lo alzaron, ¿no? Lo alzó esta mujer con alas de cigüeña, ¿no? Lo alzaron, que son los demonios que lo alzaron. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde la llevan? ¿Llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra, ¿de dónde? De Sinar, que no es otra cosa que Babilonia. Así que los demonios entonces se involucran en tomar este sistema maligno, ponerlo en la tierra de Babilonia, ponerlo en un trono para que pueda funcionar allí. Y los demonios son los protectores del sistema. Zacarías literalmente ve a los demonios estableciendo ese sistema comercial mundial al final, aquí en la tierra de Sinar, que es un sistema de materialismo. Pero al apóstol Juan se le da un cuadro mucho más completo de lo que está viendo Zacarías en el final de los tiempos de este sistema mundial económico, ¿sí? Esto está bajo el control de Satanás, pero este sistema mundial final se llama, según Apocalipsis 18, si vamos a nuestro texto, en el verso 2 se le llama la Gran Babilonia. Así se le llama, la Gran Babilonia. Zacarías le llama Sinar, pero es el mismo lugar. Es el mismo lugar, la Gran Babilonia. Está centrado, como dijimos la última vez, en una ciudad que bien podría ser la ciudad actual de Babilonia, pero reconstruida, que ya está bastante avanzada en su reconstrucción, ¿sí? En Apocalipsis 17, recuerdan, había un sistema religioso mundial, también se llamaba Babilonia, ¿lo recuerdan? Fue destruido ¿por quién? ¿Por quién? Por el mismo sistema comercial económico mundial. Ese sistema lo absorbió, lo destruyó. Absorbe todos los componentes del sistema religioso mundial anterior y se convierte ahora en la Gran Babilonia. Por eso aquí en Apocalipsis 18:2 aparece así, la Gran Babilonia, la madre de la violencia, la madre de la violencia. Esos son los tiempos finales y de juicio de Dios, cuando hay tanta violencia en el mundo o en una ciudad. Así fue con Noé, había muchísima violencia. Aquí en este tiempo habrá mucha violencia. Esta es la madre de la falsa religión. Le ha absorbido a la falsa religión. Así que Babilonia lo empezó todo allá y al final todo volverá a Babilonia otra vez. El mundo entero está involucrado con este sistema babilónico. Fíjese en el Apocalipsis 14:18, allí se predice esto, porque todavía no ocurre, pero en el capítulo 14, verso 8, se anticipa esto, se advierte esto. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a quienes,
a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mundo entero está involucrado en esta empresa comercial materialista y secularista. El mundo entero está adorando al anticristo. Todas las naciones están atrapadas en esta lujuria de la pasión por el materialismo, por las cosas materiales. Esta profecía de 14:8 se ha hecho literalmente realidad cuando comenzamos a estudiar Apocalipsis 18. Aquí vemos que se ha hecho ya una realidad porque ya se está desarrollando el juicio de Dios sobre esta Babilonia. Y en el desarrollo de este juicio hay algunos componentes. La última vez vimos un componente, el día de hoy vamos a abarcar dos más. Así que repasemos brevemente el primer componente que revisamos en los versículos del 1 al 3. ¿Recuerdan ustedes? Esto es juicio. Así que en cada punto nosotros vamos a observar juicio, juicio y juicio. El primer componente dijimos que era un juicio que ha sido anunciado ya. Ha sido proclamado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice, ha caído la gran Babilonia. Allí está declarado el juicio. Así comienza estos componentes del juicio de Dios con una declaración. Dice, ha caído la gran Babilonia. Es una declaración de ruina que ya está establecida. Es ciertísima, como si ya hubiese sucedido. Va a suceder, está desarrollándose, va a desaparecer. Pero en el griego se puede escribir como si ya hubiese sucedido. Y sigue diciendo en el verso 2, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Al igual que la antigua Babilonia que leímos de Zacarías, se convirtió en un refugio para las aves carroñeras y animales inmundos en los años de su desolación. Así esta Babilonia del futuro será el refugio de los mismos demonios. Así que las razones para que ocurra este juicio es porque esta Babilonia tiene una influencia mundial. No es solamente esa ciudad o algunas comarcas o naciones aledañas, sino que este sistema satánico se va a abrir hacia todo el mundo. Y lo vimos en el versículo 3, ¿recuerdan? Mira Apocalipsis 18:3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El mundo entero se va a aliar con este sistema de comercio que incluye la adoración del anticristo. Los mercaderes de la tierra, allí están, se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad, de esta Babilonia. Así que este es un sistema económico próspero, muy próspero. Y eso es lo sorprendente, que el mundo pueda seguir siendo próspero comercialmente en medio de toda la devastación, en medio de todo el tiempo de la tribulación que ya se ha ejecutado y ha comenzado con los 7 juicios de los sellos. ¿Recuerdan ustedes? Los 7 juicios de las trompetas, y posteriormente va a desarrollarse los 7 juicios de las copas. Pero este sistema mundial de prosperidad ha sido sometido a feroces juicios de las trompetas, donde el mundo parece que se ha devastado completamente, donde está envuelto en granizo. ¿Recuerdan cuando estudiamos fuego mezclado con sangre? 1/3 de la tierra ha sido quemada, 1/3 de los árboles han sido quemados, la hierba también quemada, 1/3 de las criaturas en el agua también han muerto, 1/3 de los barcos destruidos. Y podemos decir, pero la economía debe ser golpeada ferozmente. Y eso es lo increíble de esto, que en medio de todo eso hay algún nivel de prosperidad que se puede mantener este sistema económico todavía. Ahora, entendemos que hay tremendos poderes demoníacos que van a comenzar a venir a la tierra, como nos dice Apocalipsis 9. Hay otras cosas que vienen, terremotos devastadores. Y este sistema comercial materialista va a empezar a colapsar, pero se las arregla de alguna manera
para aferrarse a cierta prosperidad por un tiempo. Su prosperidad obviamente va a disminuir mientras trata de sobrevivir en este periodo ya de la gran tribulación, donde es mucho más fuerte. El sistema depende del mar para el comercio y la carga, ¿sí? En el verso 3 dice, los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Sabemos algo acerca de estos mercaderes porque se nos describen en el verso 17, se van a dedicar a navegar. Mira el verso 17, allí mismo en Apocalipsis 18 dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, dice, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Así que el sistema dependerá del mar. Este sistema dependerá también de la tierra para el transporte, para las fábricas, por los recursos naturales. Pero los recursos naturales van a ser destruidos. Los bosques están siendo destruidos y parte de la tierra está siendo destruida. El agua será acabada. Este sistema depende también del aire y el aire va a ser devastado, va a humear, va a salir algo ardiente de todas esas terribles tragedias que están ocurriendo. Y cuando se destruyan las plantas y la hierba, aún más difícil será la vida en este planeta. El sistema, claro, como todo sistema económico, depende de la mano de obra, pero ya millones de personas ya han perecido, ya han sido masacradas por todos los juicios. El sistema va a depender del consumo y a medida que más gente está desapareciendo, entonces el grupo de consumidores se hace más pequeño cada vez. Así que este sistema tiene éxito y muestra tal vez el ingenio de Satanás, el ingenio del anticristo, y sin embargo está siendo sistemáticamente desmantelado con todos sus componentes necesarios: el mar, la tierra, el aire, la mano de obra. Los consumidores comienzan a morir. Todo eso va siendo aniquilado poco a poco. Es lo que Dios está haciendo, es el juicio de Dios. Y nuestro mundo se está preparando para la gran bonanza comercial del anticristo. No vamos a tener un sistema socialista al final. Será un sistema capitalista. Será un sistema donde haya muchísimo dinero, mucho comercio libre, pero Dios se está preparando para destruirlo sistemáticamente, es lo que vemos en la Escritura. Por eso podemos tomar las palabras de Santiago capítulo 5 y leer aquí en el versículo 1, si me acompañan. Santiago capítulo 5, verso 1. Dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en un día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Bueno, Santiago escribe para gente de su tiempo, que bien se aplica para el tiempo nuestro, pero va a ser también el tiempo del fin para mayor escala. Las riquezas no le van a servir absolutamente de nada en ese tiempo. ¿De qué le servirán las riquezas ante el juicio de Dios sobre los pecadores? El mundo va a estar totalmente ciego en ese tiempo y no se volverá a las verdaderas riquezas del Señor. Así que este es el juicio que ha sido anunciado, ha sido proclamado, ¿no? Ha caído esta gran Babilonia. Ahora veamos el siguiente, que este juicio, también vemos que habla este juicio para los suyos. Hay suyos en medio de esto y el Señor está tratando de que este juicio sea evitado por ellos.
aquí en el versículo 4 es interesante, porque el juicio de Dios sobre esta sociedad moralmente en bancarrota será próspera, aunque su prosperidad está en rápido declive cada vez más, y cuando llegan las 7 copas derramadas será finalmente devastado este sistema mundial. Pero el juicio de Dios sobre esta sociedad que vive en el lujo arrogante, en la autoindulgencia, es algo que puede ser evitado, debe ser evitado. Y mira el llamado que Dios hace para, no para todos, pero para algunos que están todavía allí. Lo puedes evitar, este juicio puede ser evitado. Y mire el verso 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Ves? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Similar al ángel que habló en el versículo 1, ¿recuerdan? Similar al ángel, pero aquí dice: salid de ella, pueblo mío. Así que Dios está llamando a los suyos, ¿por medio de qué? Del ángel, ¿no? Que dice: salgan de este lugar, salgan de este sistema, libérense de este sistema. Eso es el llamado que está haciendo Dios a través de este ángel que está anunciando. Recuerde que durante todo este tiempo de juicio, Dios está salvando gente y gente y gente de cada lengua, de cada tribu, de cada nación que está descrita en Apocalipsis 7, que lo hemos estudiado. Dios está salvando también a Israel. Los judíos están volviéndose a Cristo. 144,000 ya han sido salvados y están predicando el evangelio por todo lugar. La predicación del evangelio hará la mayor cosecha de almas que el mundo haya conocido. Jamás. Allí ocurrirá esos dos hombres que se levantarán de la muerte y proclamarán también el evangelio. Ese ángel también que está anunciando por los cielos el evangelio. Muchos de estos hombres, de estos cristianos, serán martirizados por su fe en Cristo. Van a morir por su fe en Cristo. Van a rechazar la marca de la bestia, ¿ves? Así que van a tener que morir y van a pagar con sus vidas. Ese es el precio en ese tiempo. Pero algunos de ellos sobrevivirán en este tiempo. Algunos de ellos van a sobrevivir. Y la tentación para esos que sobreviven, para esos supervivientes, puede ser quedar atrapados en ese sistema. Entonces entendemos el llamado que se está haciendo a aquellos. ¿Sí ves? No muy diferente a la tentación para nosotros, que se nos recuerda el día de hoy de que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que no nos conformemos con el sistema de este mundo, ¿no? Más bien que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Así que es muy posible que en ese tiempo los mismos amigos, los mismos familiares puedan presionar a estos creyentes supervivientes en aquel tiempo de la tribulación. Pueden ejercer una presión tremenda, y luego está la necesidad que tienes de vivir, la necesidad de comer, la necesidad de comprar y vender, y todo esto ejerce tremenda presión. ¿Qué vas a hacer tú si estuvieses allí en este tiempo de la tribulación? Si no tuvieses que comer y tienes que ser marcado. Y algunos de ellos entonces pueden quedar atrapados en esto, y algunos de ellos pueden incluso estar involucrados allí en esa Babilonia, en algún confín en ese sistema de esta Babilonia. Puede estar allí un poco atrapado, y Dios les está advirtiendo: salid de ella, pueblo mío, dice. Salid de ella, pueblo mío. Qué lindo llamado de Dios. Pueblo mío, sal de allí a la voz de nuestro Dios. Deberíamos acudir si hoy en día lo dijese para nosotros. Y también puede haber allí un llamado evangelístico. ¿Por qué no? Un llamado evangelístico porque todavía la misericordia de Dios está. Ya va a venir el juicio final dentro de poco, así que todavía hay un tiempo de misericordia. Así que puede ser también este llamado para un llamado evangelístico, porque el pueblo de Dios puede ser llamado genuinamente pueblo de Dios desde el cielo soberano de Dios, a los que Él ya ha escogido y a los que van a ser salvos. Y puede ser que a ellos también les esté llamando, haciendo ese llamado para que se acerquen a Él. Venid,
vengan a la fe salvadora, salgan de ese sistema. Para aquellos que todavía no son cristianos en ese tiempo. Pero el punto es salir de ese sistema. ¿Por qué? Porque ese sistema ya va a caer. Ya ha sido anunciado. Babilonia, la Babilonia ha caído. Va a caer. Ya está desarrollándose su destrucción. Y este es un llamado último. Salgan de allí antes de que te quedes atrapado. Porque si te quedas atrapado en ese sistema, no vas a poder entrar en el reino. Que ya Cristo viene y va a establecer el reino en la tierra. Y no vas a ver la gloria de Cristo en ese reino. Ni tú vas a estar allí. Y ese es el llamado que está haciendo. Sal de este lugar antes de que te quedes atrapado allí en la furia. Sal antes de que te quedes atrapado en la ira que va a caer sobre este lugar. Y volvemos al versículo 4 aquí en Apocalipsis 18, verso 4, dice, salid de ella, pueblo mío, y mira lo que sigue diciendo, para que no seáis partícipes de sus pecados. Eso es lo primero, salid de ella para que no seáis atrapados en la iniquidad del lugar. En segundo lugar, sigue diciendo, ni recibáis parte de sus plagas. Ni recibáis parte de sus plagas. Cuando Dios trae el juicio final, va a venir lo final y va a acabar allí. Dice, sepárate de su pecado, sepárate de ella, sepárate de esta Babilonia, de este sistema, para que no recibas el castigo de ellos, sus plagas. Algunos dirán que sus plagas es una referencia a los juicios de las copas, que se llaman también plagas en Apocalipsis 16, y pueden ser muy bien referencias a que se refiere exactamente a eso. Puede ser que el autor tenga su mente allí, pero podría ser también no solamente eso. Y la razón que podría ser más de eso es porque no puede ser que solo eso, porque las 7 copas del juicio final son en todo el mundo. O sea, no es en un solo lugar, sino en todo el mundo. Y si viene por todo el mundo, no habría ningún lugar para escapar. Y le está diciendo, sal de allí, sal de allí. Quiere decir que todavía hay un tiempo y un lugar donde puedan escapar. Es claro que el texto, que en algunas personas van a dejar la ciudad de Babilonia, van a salir y se van a parar a una distancia y van a mirar a la ciudad de Babilonia cómo se destruye, ¿no? Y ellos están en un lugar a salvo, observando y mirando. Y no es el final total entonces, porque entonces no habría lugar donde ellos pudiesen pararse para mirar la destrucción de esta Babilonia. Indica entonces que va a haber un juicio de la ciudad capital de Babilonia antes de que el juicio final caiga sobre todo el mundo. Entonces estos creyentes son advertidos, son llamados por Dios, salgan antes de que sean juzgados junto con ellos, sepárense de esa iniquidad. Eso nos recuerda más o menos a Lot, que así fue, Dios le envió 2 ángeles y diciéndole, salgan de este lugar que está contaminado, ¿sí? Esta Babilonia donde vivía allí también Lot. Es un claro llamado para aquellos que son del Señor, a separarse del sistema de este mundo que va a ser destruido. Este tipo de llamado ha venido en cada generación y así Dios ha hecho un llamado a nosotros también. El mensaje de Jesús en su segunda venida, ¿recuerdan lo que Él dice en Mateo 24? ¿Recuerdan? Cuando va a venir la abominación desoladora y va a llegar y golpear a Jerusalén, ¿qué deben hacer? ¿Qué se supone que deben hacer allí los que están en ese tiempo? Que los que están en Judea, ¿qué hagan? Huyan, dice. Sal de ese lugar a las montañas, salgan de allí. Y el mismo principio vemos también en la segunda carta a los Corintios cuando dice, no os juntéis con los incrédulos. ¿Qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Salid en medio de ellos, apartaos, dice, no toquéis lo inmundo, ¿sí? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, hay un sinnúmero de llamados también para nosotros los creyentes el día de hoy. Que no seamos seducidos por el mundo. Donde quiera que haya idolatría, donde quiera que haya prostitución, autoglorificación, orgullo, complacencia,
confianza en las riquezas, indulgencia y placer, violencia. Allí está la Babilonia y nosotros debemos salir de sistemas como estos, porque Dios va a juzgar eso. Y nosotros no debemos encontrarnos allí. Y el versículo 5 dice, Apocalipsis 18:5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esa palabra han llegado significa literalmente pegados o soldados. Es cosas que se han soldado, se han pegado, se han unido. Es decir, que los pecados de ellos se han juntado y se han amontonado como una nueva torre de Babel. Eso es lo que está diciendo. La antigua torre de Babel no llegó al cielo, ¿recuerdan? No llegó al cielo, pero los pecados de Babilonia han llegado al cielo. Se han acumulado y acumulado. Y ahora Dios se ha acordado de sus iniquidades. Mira lo que dice en Jeremías 31:34, hablando aquí de su pueblo Israel, lo que dice Dios de su pueblo Israel, de los suyos. Él dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sí ves? Para el pueblo de Dios es interesante que ha pecado, pero va a perdonarle. Dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pero para la inmutable y esta impenitente Babilonia no hay perdón. Solo hay juicio. Por eso dice afuera. ¿Hacia dónde va el mundo? Se dirige entonces hacia un auge económico mundial centrado en una Babilonia reconstruida. Eso es lo que va a acercarse al final de los tiempos. Por un tiempo habrá un sistema religioso falso, será destruido por el anticristo que exigirá que el mundo lo adore a él como si fuese Dios. Esto sucederá en el punto medio de la tribulación, a los 3 años y medio. Y entonces su gobierno es uno solo y dominará todo el mundo. Y será construido sobre un tema. ¿Cuál es el tema? El deseo por las riquezas, la lujuria por el lujo. Será el capitalismo enloquecido. Y Dios va a destruir esto. Empezará a destruir esta capital de Babilonia. Bien, entonces hemos visto este juicio como tiene una advertencia para que se lo evite. ¿A quiénes? A los que son del pueblo de Dios. Y ahora vamos al tercero, que es un juicio que aparece aquí como totalmente definido ya. No hay cambio que se pueda hacer, ¿no? Fíjate lo que dice aquí en el versículo 6. Dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle. Es interesante porque este juicio descrito se describe con el ángel ahora hablando, no a Juan. El ángel está hablando. El ángel sigue hablando desde las líneas anteriores. El ángel está hablando, pero no le habla a Juan, sino que le habla a Dios. ¿Y qué es lo que el ángel le dice a Dios? Dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle, dice. Vaya, este ángel se dirige a Dios y le dice, Dios, oye, dale, págale según lo que ha hecho. Los santos han orado por milenios para que Dios destruya al malvado sistema mundial. Los santos que están bajo el altar, recuerdan en Apocalipsis 6, que están orando y orando, están orando de esa misma manera. Señor, ya destruye a los malvados que nos han asesinado, han derramado sangre, la sangre nuestra, nos han matado durante el tiempo de la tribulación. Sin duda, a través de toda la tribulación y la gran tribulación, los santos han estado clamando por juicio. Y ahora este ángel se une al clamor de todos ellos. Se está uniendo porque eso es lo que le dice. Aquí está el mismo eco del Antiguo Testamento. Recuerden la ley del talión, es la ley de la venganza, del vengador, ojo por ojo y diente por diente. Es la misma ley. Dice, págale. Es hora de la venganza, es hora de la destrucción de estos malvados. Suficiente periodo de gracia ya ha pasado de parte de Dios. Suficiente predicación se ha hecho durante todo ese tiempo y no quieren considerar. El mundo entero ha oído el Evangelio, han oído y continuamente se han resistido a recibir el Evangelio.
y lo han negado, se han negado a creer. Y por eso encontramos muchos salmos que son imprecatorios, que son promesas de Dios, y no es que habla que ellos están llenos de maldad, los cristianos, para decir, págales como me han hecho a mí, sino que son promesas de Dios. Ellos solamente están repitiendo eso. Mira el Salmo 28:4. El Salmo 28:4. Mira lo que dice aquí el salmista, Salmo 28:4, dice, dales, dice, conforme a su obra, ¿ves? Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Y si avanzas un poquito más al Salmo 137:8, Salmo 137:8, cuando fueron llevados cautivos allá los judíos en Babilonia, estaban en los ríos con tristeza en la Babilonia, y le decían los babilonios, cántanos, y sabemos que son alegres ustedes. Y ellos decían, pero ¿cómo podemos cantar si nos han destruido completamente Jerusalén y estamos acá lejos? No tenemos nada de qué alegrarnos. Y mira cómo se cogen de las promesas de Dios y de esta misma oración. Salmo 137:8 dice, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Ves? Que te paguen como me has hecho a mí. Esa es la ley del talión. Y mira el verso 9. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña o la roca. Tú dices, pero ¿qué eso dice la Biblia? Eso dice la Biblia, es un lenguaje aterrador. Bendito el Dios que aplasta a tus hijos. Eso es lo que está diciendo. Bendito sea Dios, que va a aplastar y va a despeñar, romper las cabezas en las rocas, aventándolos a esos niños. Es lo que está diciendo. Págale lo que se merece. Ha profanado la verdad. Han rechazado a Cristo. Dale lo que deben recibir. Este es el tiempo en que van a recibir lo que deben recibir. Este es el tiempo. El ángel no está haciendo más que un eco del sentimiento del salmista. Uno de los profetas también dice lo mismo, Isaías. Y ahora los ángeles le están pidiendo, a través de ángel está diciendo lo mismo. Aunque nosotros hoy en día como cristianos debemos ser amables con nuestros enemigos, así nos dice la Escritura, debemos amarlos, nunca debemos devolver mal por mal, nunca debemos vengarnos de ellos, debemos orar por ellos, orar por nuestros enemigos, debemos hacerle bien, devolver bien por mal. Ahora, todo eso que hacemos y debemos hacer con nuestros enemigos no elimina la vindicación final de Dios, de sí mismo y de los suyos en el juicio. Eso no va a quitar esto que está prometido. ¿Entiendes? Romanos 12 afirma la verdad del Antiguo Testamento, que Dios es un Dios de venganza. Dios es un Dios de ira. Él va a pagar a los pecadores según sus pecados. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice. ¿Ves? En Romanos nos dice eso, 12, dice, sí, no, tú no te vengues, dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así que deja lugar a la ira de Dios. No des lugar a tu ira. No te vengues tú. Deja lugar a la ira de Dios. Y el versículo 6, mira lo que dice. Sigue diciendo, y pagadle doble según sus obras. Doble. Literalmente en el texto griego significa dobla lo doble. Dobla lo doble. Hay que algo que es doble, dóblale eso, dice. Doble ha sido la iniquidad. Doble ha sido su iniquidad. Su iniquidad es como esa torre que llega hasta el cielo. Es excesiva. Es una iniquidad desbordante. Ha llegado hasta el cielo los pecados de esta Babilonia. Así que tú, Dios, dobla las cosas dobles. Te ha hecho doble, dobla eso. Demasiado tarde ya para el arrepentimiento. Ha habido muchas oportunidades de Dios para ello. Muchas veces en que la gente podría haberse arrepentido, pero no lo hizo. Pero el juicio de Babilonia ha llegado hasta los cielos, ¿no? E intentamos aplicarle su curación, pero no ha querido ser curada. Entonces ya se trata de un pronunciamiento judicial contra una civilización pecadora. No hay marcha atrás sobre esto. ¿Qué significa doble en sí? En cierto sentido significa igual a completo, significa igual a completo, es decir, algo que es completo.
El pecado ha sido doble en el sentido de que es una iniquidad desbordante, es muchísima maldad. Entonces devuélvele el castigo como desbordantemente también. Castígalo desbordantemente. Ahora, hay una base en el Antiguo Testamento para esto de doble, es decir, págale completo. Si esto ha sido desbordante, desbordante debe ser el castigo. Es un castigo que es completo, va a acabar, es algo completo. En Éxodo 22:4, es interesante que nos da esta idea también de doble. Dice en Éxodo 22:4, dice, si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará, ¿qué dice? El doble, va a pagar el doble. Así que si te cogías a un buey y estaba vivo, una oveja viva, pagará el doble. Entonces, tienes que pagar de 2 ovejas. Te robaste una, pagarás el doble. Mira el verso 7 allí mismo, en Éxodo 22:7. Cuando alguno dijera a su prójimo, diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará doble. Ese ladrón va a pagar el doble. ¿Ves? Verso 9, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Así que Dios ordenó una pena doble ya en la ley mosaica. ¿Y a quién castigó doblemente Dios? ¿A quién castigó doblemente Dios? Vamos a Isaías 41. Mira qué pueblo castigó doblemente Dios, ¿sí? Isaías 41 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Ya saben de qué pueblo se está hablando, ¿no? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios castigó a Israel doblemente. Doblemente, ¿sí ves? Y doble significa completo, es decir, como merece el pecado. Él recibió castigo completo, lo que merece. Eso significa doble. Así que viene el día cuando el doble castigo ha terminado y el consuelo de la fe y el reino tomarán el lugar del castigo. Se ha terminado el castigo doble, pero ahora viene un tiempo también de bendición. Así que este doble también puede ser algo positivo que Dios usa en la Escritura. Como verás allí en Isaías 61:7. Mira, este es el lado positivo de doble. 61:7, Isaías 61:7 dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. En lugar de la vergüenza y humillación por su porción de tierra, ahora gritarán de gozo. Dice, gritarán de gozo. Poseerán doble porción en su tierra, gozo eterno será de ellos. Entonces aquí también doble significa completo, es lleno de gozo desbordante. ¿Sí? Significa doble en el lado positivo también. Así que doble es una manera de describir algo que es completo, algo que es completo, algo que es desbordante, abundante. Y así como Dios da gracia, y así también da venganza, da juicio, da castigo. Dios, ¿no? Bien, esto bastaría para dejarnos con una impresión suficiente, pero en nuestro texto, Apocalipsis 18:6, añade algo todavía de pagar el doble. Dice, en el cáliz en que ella preparó bebida, en el cáliz es la copa, en la copa en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Vaya, Dios, ¿sí ves? Dios reparte en doble medida. Toma la misma copa de la maldad y conviértela en copa de ira ahora. Eso es lo que está diciendo. El ángel está hablándole a Dios. Este lenguaje también es tomado de los profetas. Jeremías 51:7 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones.
¿Ves? Ahora, vamos a nuestro texto aquí en Apocalipsis 18 y en el verso 7 le preguntamos al verso 7, ¿por qué pecados debe castigarles el doble? ¿Por qué? ¿Por qué ha de castigarle el doble a esta Babilonia? ¿Por qué ha de castigarle el doble? ¿Por qué debe darle lo completo? ¿No? Lo completo a una nación tan pecadora. Es decir, lo suficiente, lo que merece. ¿Por qué? Bueno, el verso 7 dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle tormento y llanto. Vaya, qué cosas. Primero dice, en la medida que se ha glorificado a sí mismo. Vivió para sus propios propósitos obstinados. Vivió para su propio orgullo. Castígala, dice, castígala. ¿Sí? Dios odia el orgullo, lo sabemos. No tolera el orgullo. No tolera el orgullo. Cuando nosotros estamos orgullosos, ya estamos caídos, ¿ves? Y Dios nos hace caer, porque al orgulloso, al altivo, lo hace caer, ¿ves? Él envía a la gente al infierno porque no lo glorifican como a Dios, sino que se adoran a sí mismos. Es decir, la gloria se la quieren llevar los mismos hombres. ¿Recuerdan a Herodes, que mandó un tremendo mensaje, Herodes? ¿Y qué hizo por haberse robado la gloria de Dios? ¿Qué le hizo Dios? ¿Cómo le castigó Dios? Hizo que los gusanos se lo comieran a él vivo. Fue comido por gusanos, dice la Escritura. No da gracia a los orgullosos Dios, no da gracia a los orgullosos. En la medida en que hayan sido orgullosos, dice, dales ese tormento, dales el luto, ¿no? Haz que su crimen sea igual a su infierno. Eso es lo que está diciendo. Su crimen sea igual a su infierno. ¿Qué más dice? En la medida que ha vivido en deleites. Eso es, que ha vivido sensualmente, ha vivido lujosamente, ¿no? Esta es la autogratificación. Autogratificación. Dales lo que se merecen, dice. A ese mismo grado de su pecado, dales lo que se merecen. Ha vivido en deleites. Ha vivido en un confort terrible, sin tomar en cuenta a Dios. Dales, ¿qué? Dice, dales tormento. Es una palabra aterradora. Oye, dales tormento. Esto significa tortura. Tormento significa tortura. Es decir, tortúralos, Dios. Debes torturarles a ellos. Es difícil imaginar que un ángel le está pidiendo a Dios que torture a la gente, pero esa es la verdad. Eso es lo que está diciendo el ángel, dales tortura. Pero la palabra va más allá de eso, ¿no? Significa la tortura y también el dolor. Dice, dales el dolor de la tortura, hazlos llorar, que sientan. ¿Cómo duele eso? Que se lamenten y lloren y lloren y lloren. Vaya, eso es lo que le dice el ángel a Dios. Y hay un tercer pecado aquí, por el cual Dios va a castigar y darles el doble, ¿no? No solamente autoglorificarse, no solamente autogratificarse. Mire lo que sigue diciendo en el verso 7, dice, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Qué es eso? Yo soy una reina, me siento como no soy viuda y no veré llanto. Es decir, no voy a sufrir porque yo soy autosuficiente, tengo mucho poder. A mí nada me va a hacer retroceder, nada malo me va a pasar. Yo no voy a llorar, yo no soy un abandonado, soy una viuda. No, eso es autosuficiencia, eso es sobreestimarse de su propio poder. Esta nación se ha sobreestimado por su propio poder. Esa es una jactancia, ¿no? Una jactancia tremenda. Y está tomado directamente de Isaías. Les invito a ir a este texto que nos habla de esta Babilonia para el futuro. Isaías 47:5. Mira lo que dice. Isaías 47:5. Dice, siéntate, calla y entra en tinieblas, hijo de los caldeos. Esta es la Babilonia, los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos, dice. ¿Ves? Mira el verso 7. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería.
Mira, esta Babilonia dijo, yo soy reina, yo soy la reina. Esa no era la realidad de ella. Ahora, mira lo que sigue diciendo el verso 8. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Es una nación invencible, ¿no? Autosuficiente. Es decir, todo lo que tienes te da una seguridad, un poder para ti de que nada te va a pasar porque tienes todo lo que pueda tener alguna persona poderosa para autoconfiarse, para volverse autosuficiente. Y bien nos dice el apóstol Pablo en Corintios, primero a los Corintios, el que cree estar firme, mire que no caiga, dice, mire que no caiga. Esa es autoexaltación. Así que estas dos cosas te vendrán, en el verso 9, dice, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, dice, en un mismo día. Dice, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Ese es la primera en el orden del idioma griego, que está enfatizándolo. Lo que significa es que no será progresivo, sino que será instantáneo, instantáneo. Y mira el verso 8, en nuestro texto Apocalipsis 18:8, el último versículo, dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, como lo dice el texto. Vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Estos son juicios muy particulares sobre esta ciudad, ¿no? Aquí se describe muerte, dice, es lo mismo que la peste, y luego viene el luto, lo que es la muerte, luego viene el hambre, y luego viene fuego. La pestilencia puede venir primero, que luego viene el luto porque mueren las personas, viene hambre por las muertes, y luego instantáneamente, eso es lo que dicen, un día, instantáneamente viene fuego. Y ese es el único momento, la única hora en la que la ciudad es completamente consumida. Allí el fuego la consume completamente. Literalmente se quemó de manera completa. Será como una incineración instantánea, como sucedió con Pompeya, con Sodoma, con Gomorra. Pero cualquier cosa que suceda en esta incineración total de Babilonia no es del todo final del periodo de 7 años. Todavía no hemos llegado al periodo final de los 7 años, porque algunas de estas personas que lograron salir de allí ante el llamado de Dios, lograron salir de allí, dan un paso atrás y entonces ven arder todavía esta Babilonia, la ven consumirse. Así que esto tiene que suceder cerca del final. Esta destrucción de Babilonia, esta capital, va a suceder un poco antes, un poquito antes de la destrucción final, pero no exactamente al final. Bien, en Apocalipsis 16 dice, Babilonia la grande fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino de su ira. La copa del vino de su ira. Y eso es en relación a la séptima copa, que es el final. Es el final. ¿Sí? Es el final. Bien puede ser esa séptima copa, no necesariamente hace todo el daño, pero destruye el sistema restante a todo el mundo porque las islas se hacen pedazos, todo está destruido, pero la ciudad capital tiene que ser destruida y hay un pequeño periodo de tiempo allí para que el mundo reaccione, como lo vamos a ver en los versículos del 9 al 19. ¿Y por qué hace Dios esto? ¿Por qué hace Dios esto? En el verso 8 termina diciendo, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Así que este sistema del anticristo, por poderoso que sea, porque va a ser tremendamente poderoso, porque va a tener todas las fuerzas de los hombres, va a tener todo el poder de los demonios, todo el poder de la tierra y del infierno, pero nada de eso puede ser rival para Dios. Nada de eso es rival para Dios. Así que la perdición, el juicio que se está dictaminando aquí y que lo estamos estudiando para Babilonia, eso es segurísimo. Por lo tanto, este juicio es
ha sido anunciado, ha sido proclamado. Aquí ha caído la Babilonia. Este juicio puede ser evitado porque Dios ha llamado a los suyos que todavía están allí, que salgan de ese lugar. Y este juicio vemos que ya está definido, ¿no? Como lo hemos visto en estos últimos versículos. Y esto nos va a llevar a detenernos aquí un momento porque en los versos del 9 al 19, ahí va a haber personas que de alguna manera están viendo de lejos la destrucción de esta Babilonia. Y sería bueno la próxima semana, si Dios quiere, entrar justamente cuando se está derrumbando esta Babilonia, entrar allí y poder conocer lo que esta gente comienza a decir, a gritar, ¿no? Y a clamar. Bien, oremos. Padre, gracias, Señor, por lo que nos muestra, Señor. Podemos orar como el salmista, como los profetas, Señor, como el Apocalipsis nos dice, tú pagarás, Señor, el juicio por el pecado, Señor, del mundo. A todo pecador nada quedará impune, Señor. Todo pecado será castigado, el doble. Todo eso está acumulado, Señor, y se cumplirá. Y en verdad, Padre, vemos este mundo y hay tanto deseo en los cristianos al ver lo que estamos viviendo tan solamente aquí en nuestro 2023, que ya quisiéramos que todo esto acabara, Señor, que ya quisiéramos que tú vengas, que seamos arrebatados y llevados al cielo, tu iglesia, Señor. Y que venga este tiempo de juicio que es necesario, que se cumplirá, porque es lo que tú has dicho, es tu santidad, Señor. Y que todavía darás un tiempo todavía en estos 7 años de gracia para salvar, pero pagarás, Señor, el pecado de cada uno de los pecadores, Señor, de este mundo. Porque estamos, sí, Señor, hartos del pecado de este mundo, estamos cansados de ello. El deseo en nuestras vidas es de partir, estar contigo, Señor, de que tú vengas pronto. Sale del clamor de nuestros corazones, Señor, ven pronto, Padre. Un mundo lleno de tanta violencia, Señor. A la vez nos das la seguridad de vivir en este mundo, porque confiamos en ti, por lo que nos hablas y nos dices. Es un juicio definido, ciertísimo, vendrá. El malvado será castigado, nada quedará impune, ningún crimen quedará impune, Señor. Y te damos gracias por esa justicia tuya, Señor. Y agradecidos a ti porque de nuestros pecados lo ha pagado nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio por nosotros. Pagó la muerte, Señor. Oh, ayúdanos a reconocer esto. Ayúdanos a ser agradecidos a ti. Ayúdanos a revertirnos en una vida de que anunciemos este evangelio, Padre. Que vivamos vidas santificadas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos en oración. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado en tu presencia, Señor, alabándote, adorándote de diferentes maneras y siendo ministrados, Señor, con tu palabra en nuestros corazones, esperando que tenga, Señor, repercusión, transformación en nuestras vidas. Ahora que salimos de este lugar, ayúdanos y bendícenos en la comunión que vamos a tener y en el regreso a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.